Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches con todos, iglesia, y vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 4 de Génesis, amén, capítulo 4 de Génesis, verso 6 y verso 7. Vamos a dar lectura solamente 2 versos para poder entenderlo. Voy a leer en esta versión, la Reina Valera, y dice así: entonces Jehová dijo, ¿a quién? A Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está, ¿a dónde dice? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en esta noche habla a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Aquí en la Biblia yo voy a leer en otra versión. Y es lo mismo, pero aquí creo que lo vamos a entender más claro. Dice: entonces el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, escúcheme bien, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Amén. El tema que yo quiero predicar en esta noche es acerca del poder del pecado. Amén. El pecado. El pecado, dice la Biblia, en Primera de Pedro, dice que sin santidad, capítulo 1, verso 16, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque Él es santos. Una de las cosas que vemos nosotros aquí, yo he leído en Génesis, es que Satanás introdujo el pecado en la raza humana. Dice que Dios había puesto una prohibición en el huerto de Edén, el árbol del bien y del mal. De ese fruto no tenían que comer el hombre, y Dios lo hizo que entendieran y comprendieran de una manera clara tanto Adán como Eva de una situación tan delicada. Pero dice que cuando Dios puso ahí a Adán y Eva en el huerto, no dice qué tiempo, pero me supongo que estaban en el huerto ya mucho tiempo, ya no sé si años, pero llegó un momento que Eva estaba caminando por el huerto, estaba sola, y Satanás usa una serpiente, y la serpiente habla con la mujer. Satanás usa como un instrumento a la serpiente y habla, y le dice: con que Dios os ha dicho. Dice que lo primero que hace Satanás es tratar de seducir a Eva, y le empieza a decir: con que Dios, dice que la serpiente era más astuto que todos los animales del campo
creados por Dios el Señor. Se le acerca a la mujer y le pregunta, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Mire lo que hace Satanás. Y la mujer cae y le dice, la mujer le contesta, sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, vamos a morir. Y mire lo que le dice Satanás. Mentira, silbó la serpiente. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego lo dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Como lo sigue haciendo hoy día y lo hizo con nuestros primeros padres, es de que el hombre y la mujer pequen. Es que tú caigas en pecado. Y para eso él empieza a insinuar. Él empieza a usar las escrituras. Empieza a torcer las escrituras. Y nosotros a veces nos damos licencia para pecar. Y decimos, bueno, una mentiría. No le hace mal a nadie. Si agarro esta cosita yo acá es poquito. Acá hay mucho dinero, esta persona tiene tanto dinero, si le cojo solamente 5 soles no se va a dar cuenta. Además yo lo necesito. Es robo. Mentira. Satanás sabe que si nosotros pecamos, él nos puede destruir. Él afecta nuestras finanzas. Trae miseria, trae ruina, trae enfermedad. Lo que le da poder al pecado, cuando tú y yo pecamos, es que le damos una puerta para que Satanás nos pueda destruir, para que nos pueda traer miseria, ruina en nuestros hogares, en nuestras familias. Y es por eso que Satanás sabe que mientras un creyente está viviendo en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, Satanás no te puede tocar. Él no te puede tocar. Él no puede hacer nada si tú vives en santidad. Pero cuando tú le das cabida a algo, él usa esa puerta que tú abres para que empiece a traer maldición a tu vida. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Hay ese ejemplo que yo he narrado o he leído es de Eva. Cómo ella fue despertada a sus sentidos y comenzó a codiciar, a mirar el árbol. Siempre lo miraba, siempre pasaba por ahí, pero qué casualidad que Satanás pone, con que Dios ha dicho, mira el árbol. Y ella comenzó a contemplar y comenzó a desearlo, algo que no estaba en su corazón. Puede que muchas veces el hombre, a veces es casado y está chateando con la amiga, con la enamorada, antes de que se casara, y está poniendo, ay, qué guapa que estás, ¿dónde estás? Y esto, dice, además nadie se va a dar cuenta. Pero todo lo que esté en la luz, todo lo que esté escondida sale a la luz, y salen los chats, y salen ahí que lo estás escribiendo. Pero Dios te da un tiempo, un plazo para que te arrepientas, y cuando no lo haces, todo sale a la luz. Y Satanás sabe que eso es lo que hace. Empieza con los ojos. La mujer comenzó a codiciar el árbol y lo cogió. Dijo, esta es la oportunidad para alcanzar la sabiduría, la soberbia, el orgullo, la ambición de querer ser semejantes a Dios, de poder. Fue la destrucción para la raza humana. Hay ejemplos en la Biblia que Josué, que habían ya destruido las murallas de Jericó, habían caído. Y llegó un momento que había un pueblo muy chiquito, muy pequeño, y salieron huyendo. Le dieron las espaldas a sus enemigos, siendo un pueblo muy pequeño. Y él estaba confundido, habían muerto muchos israelitas. Muchos se quedaron viudas, muchos niños huérfanos. Y él comenzó a clamar, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor? Yo no entiendo. Él no entendía.
¿Qué es lo que está pasando? Si tu ese rostro a tierra, dice que ahí delante del arca del pacto, Señor, si tu palabra en el libro que yo he escrito, en Josué 1:8 dice, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Tu palabra no está funcionando. Y muchas veces nosotros somos así. Padre, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cumple lo que dice tu palabra? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué trabajo tanto tiempo y no tengo ni siquiera una casa? Tengo tanto tiempo y ni siquiera para pagar, no tengo para vestir. ¿Qué es lo que está pasando? Y sabes una cosa, nosotros muchas veces, como creyentes, yo muchas veces estando en la iglesia, y veía muchas personas así, decía, pero Dios mío, ¿por qué tú no los bendices? Y tenían una apariencia de buenos hermanos, que si tú fueras Dios, como dice un pastor, si tú fuéramos dioses los pastores, porque lo vemos así todo humildes, ya lo bendijéramos rápidamente. Pero Dios no es así, algo está pasando. ¿Y sabe lo que sucede? Y Dios le habla a Josué. Josué le dice, levántate, ¿qué haces ahí? El pueblo ha pecado, le dice. Ha mentido, ha robado y ha ocultado. La mentira, el robo, el ocultamiento, de hacerlo a escondidas. No me ven, pero hay un ojo que todo lo ve. Dios está observando, está mirando. Nosotros nos cuidamos a los ojos humanos. Ay, que no me ven, pero hay un ojo, el ojo de Dios, que todo está mirando y todo está contemplando. ¿Y sabe lo que sucede? Y le dice, por eso, porque hay pecado, tú no podrás hacer frente a tus enemigos. Y esa es para nosotros una advertencia. Que si nosotros estamos en pecado, no vamos a prosperar. Aquel que encubre su pecado no prosperará. Y es por eso que vienen tantas cosas en la vida del creyente. Viene tanta ruina, tanta enfermedad. Dice, pero ¿qué está sucediendo? Porque hay pecado. Hay pecado en la vida del creyente. Levántate, le dijo. Josué reúne a todos las personas, escúcheme bien, reúne a todos los ancianos y lo declara lo que yo le había dicho. Reúne a todos y echa suertes, y cae la suerte sobre la familia de Acán. Declárame, hijo mío, lo que has hecho, no me ocultes nada. Y él le dice, Señor, he robado. Yo cuando estaban destruyendo las murallas, estaban destruyendo en Jericó, porque Dios había dicho, maten a todo, mujeres, niños, porque era un anatema, eran ciudades idólatras que adoraban a los demonios. Pero el oro será consagrado para mi templo. Dios, ¿qué había dicho? Que el oro era de él. ¿Me están entendiendo? Que lo consagren para él. Así que no se podía tocar. Y él dice, yo vi un manto babilónico hermoso, vi un lingote de oro, así que lo agarré y está debajo de mi tienda enterrado ahí. Y fueron a cerciorarse, escarbaron y lo vieron ahí, el manto y cubierto ahí. Tuvo que hacer una cosa Josué. Lo sacó fuera del campamento, murieron a pedradas. La congregación lo mató. ¿Y sabe lo que lo hicieron? Lo quemaron vivo a su familia, a sus hijos. Yo quiero, porque está en la Biblia eso ahí narrado por la gravedad que es el pecado para Dios. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene que castigar a la persona que comete el pecado. Y también sacaron el oro, el manto ahí y lo quemaron. Muchos podríamos decir, ¿pero qué? El pecado fue la mentira. ¿Por qué Dios tuvo que quemar el oro? Todo ahí quemarlo. Porque para Dios no le importaba el oro. A Dios no le importaba el oro. Dios no necesita el oro. O Dios necesita el oro. O Dios necesita sus diezmos. Dios necesita las ofrendas. Dios no necesita eso porque Él es dueño de todo. Pero lo que Dios estaba interesado era en la obediencia. Dice la Biblia que más que las ofrendas, que los holocaustos, para Dios es importante la obediencia. Amén. La obediencia es importante para Dios. Y con eso estaba diciendo Dios que no lo iba a dejar pasar a nadie nada. Y cuando ellos se purificaron,
nuevamente fueron a pelear con sus enemigos y Dios les dio la victoria. Y hay una enseñanza tremenda en la Biblia, que cuando hay pecado en nuestra vida, nunca lo vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. Vamos a vivir avergonzados, humillados. El mundano va a prosperar más que nosotros. La persona que no tiene temor de Dios se va a burlar de nosotros. Pero cuando nosotros vivimos en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Hay otro ejemplo también en la Biblia de Moisés. Moisés era un siervo tremendo de Dios. Moisés, cuando se sublevaron contra él, se rebelaron la familia de Coré, ¿se acuerdan? Y decía, ¿acaso él solamente acaso Dios más lo va a usar a él? Y Moisés se enteró y le dice, ¿ah, sí? Si es que ustedes no tienen una muerte igual que la mía, Dios no me ha elegido como profeta. Pero si se abre la tierra y los traga, Dios me ha llamado a mí como profeta. Aceptaron el reto. Y en ese momento Dios lo abrió la tierra, se los tragó vivo a toda su familia. Descendieron. Es la primera cita que está en la Biblia de personas que descendieron vivos al infierno. Hay personas que se mueren, lo entierran y se van ahí. Pero Dios permitió que se abriera la tierra y los tragara vivos al infierno, al Seol. Era un profeta tremendo, un hombre de Dios. Era un profeta que cuando alguien murmuraba contra él, al poco tiempo, leprosos. Su hermana murmuró de Moisés. Dijo, ¿acaso solamente Dios habla a través de él? ¿Acaso yo no soy profetisa? La soberbia, el orgullo. Se comenzó a llenar su cuerpo de lepra y tuvieron que sacarlo del campamento 7 días, botarlo, hasta que se humillara, pidiera perdón y Dios lo restauró su piel nuevamente. Ese era el nivel espiritual de este hombre, de un Moisés. Pero llegó un día que la gente quería agua, se comenzó a quejar y yo le digo, ¿sabes qué, Moisés? A la roca, háblale, no lo golpees y va a brotar agua. Y Moisés sabe lo que hace, va con su vara y lo golpea y brota agua. Y Dios le dice, Moisés, por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida, sino va a entrar otro. Solamente por haber desobedecido, por haber sido desobediente es pecado. Si Dios no lo dejó, hermano, no la pasó a este hombre con un nivel espiritual como Moisés, ¿cuántos más nos va a dejar pasar a nosotros? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hermano, la gravedad de lo que es el pecado, Moisés, Dios lo llevó. Dice que su visión era aguda. Él no estaba usando que al médico, que para que le pongan otras gafas, nada. Su visión es nítida. Sus fuerzas no se habían amenorado. Estaba fuerte. Y Dios se lo llevó. No se supo dónde estaba su cuerpo para que no lo adoren. Dios lo enterró. El mismo Dios lo enterró. No lo enterró hombre. La Biblia dice así, que Dios lo enterró en un lugar que nadie sabe, por la unción tremenda que tiene este hombre. Yo quiero decirles que la gravedad del pecado está en la Biblia. Hay muchas cosas ahí que están como ejemplo para nosotros. Y yo quiero decirles que también cuando Dios da una bendición, una palabra para nosotros, Dios puede cambiar. En una oportunidad le dijo a Elí. Elí era de las descendientes de Aarón. Le dijo a Aarón, de tu linaje serán mis sacerdotes, los levitas saldrán de ahí. Pero hubo un Elí que era una persona que no amonestaba a sus hijos, que pecaban ahí en el templo, fornicaban con las mujeres que prendían las lámparas dentro del templo, se acostaban y la gente hablaba, murmuraba contra Dios y contra el ministerio de este sacerdote. Y Dios le dice de esta manera, nunca yo tal haga. Yo había dicho que tú iban a hacer de una manera perpetua el sacerdocio, pero nunca tal hágale, porque yo honro a los que me honran y a los que me tienen en poco yo los menosprecio. En otras palabras, Dios dijo, yo no voy a cumplir mi palabra, yo no lo voy a hacer por causa del pecado. Dios eligió a un Saúl para que sea rey de la tribu de Benjamín. Samuel lo eligió, pero se llenó de soberbia, de envidia contra su prójimo David.
Cuando comenzaron a cantar, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, y se llenó su corazón de envidia, de pecado, porque la envidia es pecado, y Dios lo desechó para que no sea rey. Ahí están las consecuencias, el poder del pecado en nuestras vidas. Mientras nosotros persistamos en pecar, en robar lo que no nos pertenece, en coger, en mentir, estamos en pecado, y Satanás gana partido sobre nuestras vidas. Trae pobreza, trae enfermedad, trae ruina sobre nuestras vidas. Y es por eso que después decimos: Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué vivo así, enfermo, endeudado? Trabajo, no hay cuando salga yo de esta deuda nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. A veces Satanás puede presentarnos a una mujer bonita, hermosa. Lo presenta hermoso, pero por atrás, ¿qué hay? Problemas, dolor. Tenemos que entender, hermanos, que esas son cosas que Satanás hace. Y ya habiendo narrado esas cosas, yo quiero nuevamente leerlo, lo que está aquí en la Biblia, en capítulo 4 de Génesis. Dice: entonces el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Y eso es verdad. Cuando usted está en pecado, cuando usted está en falta, ¿cómo anda en la calle? Anda así. Si tú estás andando con alguien que no es tu mujer, dices: seguro me han visto. Estás mirando sobresalto, agachado, avergonzado. O ya se dieron cuenta por ahí, no falta quien me haya visto. Si yo estoy andando en malos pasos, estoy por allá. Si tú eres cristiano, hoy me he ido a la discoteca, me he ido a bailar. Te estás con tu mente en la iglesia agachado. Porque es lo que dice la Biblia y es la verdad. Si uno hace lo correcto, uno está con la frente en alto. Y tú miras de frente a cualquier persona a los ojos. No estás agachándote. Y dice: pero si actúas mal, el pecado es como una fiera. Miren, escuchen lo que dice ahí. Esta es una traducción de lo que he leído en su Biblia, la normal que ustedes tienen. Dice que el pecado está como una fiera. ¿Qué más? Dice: está listo a lanzarse sobre ti. El pecado está así, está rodeándote y se quiere lanzar sobre ti. ¿Y qué quiere hacerte el pecado? Quiere destruirte. ¿Qué es el pecado? Es desobediencia. ¿Qué es el pecado? Es no obedecer la palabra de Dios, y está como una fiera. Está listo a lanzarse sobre ti y quiere destruirte. Sin embargo, escúcheme bien, tú puedes dominarlo. ¿Pueden entender eso? Tú no puedes decir: ah, no, pero yo pequé, pero eso. No. Dios te ha dado la autoridad. Dios te ha dado el poder para que tú puedas dominar, para que tú puedas controlar, para que tú puedas vencer el pecado. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, y nosotros podemos vencer el pecado. Estas palabras lo dijo Dios a Caín. Caín dice que Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado. También Abel le dio una ofrenda al Señor y le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor le agradó a Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enoja muchísimo y andaba amargado. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios en estos dos hermanos? Su corazón. ¿Qué es lo que le dio Caín como sembraba? Bueno, dijo: le voy a dar, esto es lo que me sobra, esto es lo que está aquí, le voy a dar. ¿Qué le dio Abel? Le dio lo mejor, el guacho, la ovejita más gordita. Esto lo va a dar lo mejor para mi Señor. El otro le dio de una manera así: voy a lo que quiera le voy a dar. Yo creo que Dios se merece lo mejor, amén. Dios se merece lo mejor, y eso le agradó a Dios. Y el otro estaba picón, estaba amargado. ¿Cómo se dio cuenta de que le agradó? Cuando él estaba así, salía su humo derechito hacia la presencia de Dios. Y del otro vio algo, seguro que lo que estaba haciendo no era acepto delante de Dios, y estaba amargado. Y por eso Dios le dice así: el pecado
lo vio. ¿Por qué estás enojado?, le dijo. Si tú haces bien, puedes andar con tu frente en alto. Recuerda que el pecado está como una fiera y listo para lanzarse. Él dice, pero sin embargo tú puedes dominarlo. Dios, antes de que lo mate a su hermano, sabe que había rencor, envidia en su corazón, y Dios le llama, dice, tú puedes dominar el pecado, tú puedes ser mejor. Pero él se dejó dominar por el pecado, por la ira, por el enojo, y con engaño lo llevó a su hermano y lo mató. Nosotros sí podemos vencer el pecado, pero cuando tú no vienes a la iglesia, no oras, no ayunas, el pecado te va a vencer a ti. Estás carne, estás carnal. Cuando Dios le dice a Josué que queme el oro también con todo, quiere decir que a Dios no le interesa eso. ¿Sabes por qué estaba en maldición? ¿Por qué lo quemó el oro y todo? Porque había maldición. Y para alejar la maldición tenían que sacarlo fuera y quemarlo. Por la desobediencia había maldición. Miren, hermanos, y para terminar yo quiero decirles que coger algo que no es tuyo es maldición. Mentir es maldición. Coger lo que es de Dios es peor. ¿Sí me están entendiendo? Porque eso estaba consagrado para Dios y lo robó. Y yo les pongo ahí un ejemplo nada más. ¿Cuándo será si nosotros tomamos los diezmos de Dios? ¿Sí me están entendiendo? Si tú coges lo que Dios dice, en la 10ª parte es mío, y tú lo coges y no lo das, es maldición. Por eso mucha gente vive en maldición, es pecado. La Biblia dice en Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí. ¿Robará el hombre a Dios? Y su pueblo dice, Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición. Toda la nación me han robado. Trae los diezmos al alfolí y verán si yo no abriré la ventana de los y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, eso da temor. A veces nuestras finanzas no están bien porque estamos en pecado delante de Dios. La única manera, escúcheme bien, de romper toda maldición en nuestras finanzas es sembrando y dando al Dios lo que dice en su palabra, sus diezmos, y rompe la maldición. Y les voy a contar un testimonio. Pueden buscarlo, googlearlo, de que los satanistas, escúcheme bien, tratan de meterse e influenciar en la iglesia para que la iglesia sea una iglesia dura, que no le den a Dios. Porque la única manera de que Satanás pueda destruir tus finanzas, escúcheme bien, es cuando tú andas en pecado o cuando tú no das los diezmos al Señor y Satanás te arruina en tus finanzas, te arruina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que un hermano estaba orando, a las 3 de la mañana estaba orando, y al lado vivía una pareja también que iban a la iglesia y tenían su bebito. Dice que en ese momento en el espíritu ve que viene el espíritu de una bruja y atraviesa la pared, atraviesa. Es una realidad, los brujos viajan de una manera. Hay un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebeca Brown. Es un libro que habla de todas esas cosas del mundo espiritual. Y en ese momento atraviesa la bruja ese muro y se atraviesa y se va a donde está el bebé y empieza y lo comienza a chupar la sangre al bebé. Y él lo comienza a ver, dice clarito, y dice, Señor, no permitas por favor que lo haga eso. Y dice, yo no puedo hacer nada, le dice. Yo a los míos lo protejo, pero yo no puedo hacer nada contra esa niña. ¿Por qué, Señor? Porque sus padres practican el pecado. Y es por eso que yo no puedo protegerlo, a su hijo. ¿Y qué puedo hacer, Señor? Que si al otro día me lo llevan al templo, a mi casa, y lo dedican, nadie lo puede tocar a esa niña. Dice que al otro día se levanta y les va y dice, hermana, su hija, le he visto que lo están chupando la sangre. ¿Qué está loco usted que tiene, hermano? Dice, véalo ahí en su ombligo. Y lo ven y había como dos colmillos ahí, que acá en el ombligo le había chupado, succionado la sangre. Porque hacen pacto los brujos para chupar sangre, y esa es la única manera que hacen. En los abortos también que hacen las personas son sacrificios que hacen y la gente no sabe, a Satanás. Y en ese momento dice que lo vieron y ellos creyeron y lo llevaron a su niño al templo. Es la única manera. Cuando lo dedican al niño a Dios, Satanás no lo puede tocar, está sellado ahí.
Entonces, hermanos, la única manera que Dios te puede tocar y traer ruina a tus finanzas es cuando tú estás en pecado, cuando tú no vives en obediencia a Dios, cuando no vives de acuerdo a esta palabra. Eso es verdad. A mí, en esta semana me han dado a mí de CTEs y utilidades mucho dinero, y eso he tenido que diezmarlo, todo lo he diezmado, así, porque yo he entendido que si yo cumplo los principios de la palabra de Dios, mis finanzas están aseguradas. Entonces yo como autoridad yo puedo reclamar y decirle: Señor, quiero trabajo, abre las puertas, abre las ventanas, porque tu palabra dice que tú alejarás el devorador. Hermano, de Dios empieza su palabra a ejecutarse. Pero si yo, ¿con qué cara? Si yo no cumplo con Dios, ¿cómo Él va a cumplir conmigo? Y Satanás trae ruina en nuestras finanzas. Dice que había un señor que trabajaba en oro y agarraba unos gramitos, robaba, siendo creyente. No, ese hermano tiene para mis hijos, para Dios va a entender, Dios va a cometer. Otras personas dicen: hermano, yo tengo a mi esposa, estoy ya años con ella, separado, pero todavía está casado, y Dios va a entender, tengo mi necesidad, soy hombre, puedo hacer sexo, autosatisfacerme yo mismo, en otras palabras, masturbarme. Dios va a entender. Yo quiero decirte una cosa, hermano: Dios es bueno cuando tú quieres agradar a Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, Dios controla tu cuerpo y no te vienen esos deseos sexuales para nada, aunque tú no lo creas. Cuando Dios está en el asunto y cuando tú tienes temor de Dios, no estás pensando: ay, no, que tengo necesidad, ¿acaso soy de fierro? Dice, hermano, Dios es fiel. Cuando tú lo quieres agradar a Dios, te quita ese instinto. Cuando todavía, hermanos, esté enfermo tu esposa o hay problemas, Dios sabe cuidarnos, hermano. Dios hace eso porque Dios es fiel. Entonces nosotros tenemos que ser fieles en lo que dice su palabra, hermano, y Dios va a cumplir su palabra. Dios cumple su palabra y no tenemos que dudar de eso, hermano. Es la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Satanás no nos puede tocar. Somos intocables cuando tú no practicas el pecado, y tú puedes dominar el pecado. El pecado no tiene por qué dominarte a ti. Amén. Es el mensaje que yo quiero darles para esta noche, y espero, hermanos, que nosotros tratemos de buscar a Dios. Nos ponemos de pie.